Spanish Rock Shot Radio. Sí. Buenas tardes, don Rafael Gómez de Marcos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Manu. Muy bien, aquí, pasando la tarde. Bueno, tú sabes que a mí la primera vez que tenemos a alguien me gusta, y sobre todo a alguien de tu peso, me gusta pues pasar... nosotros no hacemos... Yo no hago entrevista. A mí la palabra entrevista me suena a... yo qué sé, a algo muy... de policía, por decirlo así, ¿sabes? No, muy... No. Yo charlo con la gente. Entonces, a mí lo que me gustaría hoy, como hemos hecho con Camino Ciordia, Yuli Murillo y otros tantos, que pasar por tu historia personal y profesional. Pero antes que nada yo voy a decir que estamos hablando con uno de los, me voy a atrever, de los mejores realizadores que ha tenido la televisión española nacional, TVE, en nuestra historia, que es Rafael Gómez de Gómez de Marcos. Rafa, no me digas que estoy hablando solo. No estás hablando solo, pero me gustaría matizarte o corregirte. Lo que tú que quieras. Es una matización o corrección, depende cómo se vea. Lo que tú quieras, obviamente. Mira, respecto a lo que has dicho, yo me considero, dentro de mi oficio y dentro de los años que me tiran en la profesión, una persona importante en el mundo de la realización. Ajá. ¿Qué matiz te hago? En la realización se suele distinguir entre realizadores o ayudantes de realización. Uh-huh. Yo he sido ayudante de realización y también he realizado bastantes cosas con bastante éxito. Pero digamos que por lo que yo realmente soy conocido y por lo que yo creo que tengo mi importancia es por haber sido un ayudante de realización que ha trabajado con los mejores realizadores del país: Pilar Miró, Fernando Navarrete, Rafa Galán, Lorenzo Zaragoza, con los mejores. Y entonces también he tenido la suerte de, para los años que me tocó trabajar en televisión, de tocar todos los palos o todas las áreas: informativos, deportes, musicales, concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, a tu respuesta, creo que soy importante dentro de la profesión de la realización. Si hablamos de ayudantes o primeros ayudantes de realización, me considero posiblemente entre los, sin ánimo de ningún ego, entre los 5 mejores o más completos. Y si hablamos del mundo de los realizadores, pues bueno, tampoco he tenido demasiadas, digamos, oportunidades a lo mejor para hacer grandes cosas, pero todo lo que he hecho ha tenido un nivel bastante alto. Y he estado en los grandes eventos de realización, desde bodas reales, por eso te digo, Juegos Olímpicos. Pasando así brevemente por tu currículum, lo he mirado brevemente porque a mí me gusta la frescura y charlar con la persona. Tampoco han sido eventos pequeños, los que te has metido. No, cualquier evento que se te pueda imaginar, desde los premios Goya, Festival de Cine de San Sebastián, que apostamos, dramáticos, informativos, deportes, Juegos Olímpicos, Mundiales exactamente, de fútbol. En el 92 también en las Olimpiadas. Debates electorales, Rubalcaba, Rajoy. Spanish Rock Shot Radio. Pues después yo quería ser piloto. Y entonces mis padres me dijeron... ¿Cuántos años? Estamos con 15, 16 años pues por ahí. Con 15, 16 añitos yo quería ser piloto. En aquella época en España, si no tenías posibilidades, tenías 2 opciones: o ser piloto de complemento o meterte en la Academia General del Aire. Ajá. A mí la Academia General del Aire, sí, no me seducía nada, pero para piloto de complemento tenías que superar unas oposiciones y luego la academia era bastante cara. Mis padres dijeron que hacían el esfuerzo, pero que antes me tenía que hacer las pruebas médicas preliminares para no llevarme el chasco de superar las pruebas teóricas y que en las físicas me suspendieran. Y así lo hice, y me llevé la desagradable sorpresa que en la vista me dijeron que me iban a suspender.
Entonces Te me pasó vino, se te cayó el mundo encima, ¿no? Si se es me que era... cayó el mundo encima Claro. lo de ser piloto. Y entonces, bueno, pues luego ya vino lo de Ciencias de la Información. Entré en Ciencias de la Hiciste Información. periodismo. Y, yo entré, creo recordar que era la segunda promoción. Y entonces yo estaba matriculado en publicidad, porque creo recordar que en aquellos años las asignaturas eran comunes para periodismo, publicidad y imagen audiovisual auditiva. Entonces yo me Disculpa mi matriculé en publicidad. ignorancia, ¿estaban ya las dos universidades, la Autónoma y la Complutense, en No, aquel... yo fui no, lo de la Autónoma creo que sí, pero yo recuerdo, yo lo que donde empecé fue cuando se inauguró el edificio de Ciencias de la Información que está enfrente de farmacia. Porque Ajá. las otras promociones se hacían en lo que era el Instituto de Radio y Televisión. ¿Y cómo que te da por periodismo? Porque de piloto a periodista yo creo que hay alguna diferencia, ¿no? Bueno, lo de piloto yo la saco también un poco, bueno, aparte que me gustaba, pero a mí me gustaban mucho las películas de Howard Hawks y las películas de aventuras y las películas de aviadores y todo ese tipo de cosas. Entonces supongo yo que estaría algo influenciado. Y Ya, luego lo del mundo audiovisual, pues siempre también me te atrajo. llamó. Pero no me atraía del todo desde el punto de vista cinematográfico y televisivo. Me atraía más el mundo de la publicidad, porque yo tuve que hacer un trabajo en el bachiller sobre publicidad, y entonces me leí un par de libros de un creativo publicitario en Estados Unidos que es como Dios, que es un tal Ogilvy, Ujú. y entonces me entró el gusanillo del mundo de la publicidad. Pero en segundo me cambié, porque ya al tener contacto con compañeros de la facultad, ya estaba más metido en el mundo del cine, de la ¿Y en qué televisión, año? de la política de aquellos años y Eso tal, te digo, pues ¿en ya qué año me andas? cambié de la publicidad, me parecía un poquito así, entonces me cambié Eran los a 70 imagen. finales del franquismo, ¿no? Cuando estabas tú en la facultad, ¿no? Sí, sí. Y te pegas tus 5 años, eran entonces, supongo, ¿no? De Sí, sí, facultad. sí, 5 añitos de ciencias de la información. ¿En qué años fueron? ¿Cómo fueron aquellos años? Porque eran los últimos años del Pues franquismo. Ubícanos. Yo, aquellos años desde el punto de vista docente fue la mayor pérdida de tiempo del mundo. bueno, no sé Te si expli- ahora habrá cambiado mucho, ¿eh? claro, te explico. Para que te hagas una idea, yo me licencié con un corto hecho con un compañero, con un tomavistas, Jessica. Y prácticas, cero. Ya. Por otra parte, nos daba mucha envidia ver a gente con sus zapatos castellanos, bueno, no por los zapatos castellanos, ni por el Levi's, ni por el Lacoste, ni por el Mini. Pero nos daba mucho así como así ver a gente en aquella época de la facultad, como es el señor Manuel Gómez Pereira, Ujú. pues que ya trabajaba en el cine, creo que recordar con Jorge Grau, y nosotros, pues, claro, allí intentando en Sacar la primerito y cabeza, tal, claro. y verles a ellos que venían así, ya te digo, con su Lacoste, con su Levi's, con su castellano y con su Mini. ¿eh? O Gerardo Herrero. Bueno, Gerardo Herrero era de derecho. Ajá. Y tal, y entonces, pues bueno, pues la juventud de aquella época, de los que nos teníamos que ir en tranvía o andando a la Moncloa, y de los que ya tenían sus posibles, porque en aquella época Claro, la claro. facultad llegaban con coches 4. O sea, era gente humilde, básicamente lo que había allí, o de familia de clase Yo te puedo decir que trabajadora, en o... primero y en segundo, yo te puedo decir que en primero y en segundo de coches de alumnos en la Facultad de Ciencia y Formación no habría más de 20. Ujú. Entonces, Bueno, no sé si espérate, serían humildes o no humildes. ¿cómo era, cómo La matrícula vivíais? no era tan cara, ¿eh? Ah, ujú. Pero ¿cómo vivíais la España de entonces? Porque ahí teníais eso, Pues 18, 19, 20, 20. pues muy compulsivamente. Ten en cuenta que yo viví la entrada de los caballos en la Facultad de Ciencias de la Información cuando rompieron el cristal, que estábamos haciendo una serie de huelgas y una serie de reivindicaciones. Pues incluso yo mismo estuve metido en muchas historias y me tiraba horas en una bordilla que teníamos con unos amigos escribiendo panfletos y cosas del Living Theatre, de Julian Beth y de gente así. Y entonces, pues bueno, pues con mala leche cuando veíamos lo que cuando pasaban las cosas en caminos o en exactas o en políticas, pues Ujú. todo muy convulso, porque eran tiempos que estaba todo cambiando, lógicamente. Claro, 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 claro.
Y teníamos ganas de lo que teníamos todos, de aire nuevo, de aire fresco y de libertad de opinión. ¿Y la música y la cultura cómo se vivía? Porque todavía había censura, ¿no? ¿O cómo era aquello? Bueno, había censura, pero, por ejemplo, o sea, sin que nadie me malinterprete lo que yo quiero decir, yo he podido escuchar a los Beatles, yo he podido escuchar a los Rolling, yo he podido escuchar a los Who, yo he podido escuchar a Dylan, cuando en otros países de Europa no se podía escuchar. Y el cine, por ejemplo, que era tu campo, ¿no? Y lo que te gustaba. Claro. ¿Qué bueno, cine llegaba? el cine, pues había los clásicos mitos del cine que no podías ver, sobre todo desde el punto de vista erótico. El último tango en París, París, yo recuerdo el último tango en París, abuelo, o cuerno de cabra, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo siempre he sido un poco raro, o no raro, como lo quiera decir, pero yo siempre he sido mucho de Howard Hawks y de John Ford. Ajá, o sea, yo desde que yo estaba en la facultad, yo siempre decía que decir cine americano es una redundancia. Seguramente estoy siendo injusto y hay películas maravillosas en el resto del mundo, pero yo creo que el cine ¿Todavía piensas americano, lo mismo? sigo pensando exactamente lo mismo. Te tengo que reconocer que hay películas iraníes maravillosas, que hay películas rusas maravillosas. ¿Y el europeo? ¿El cine europeo no lo ves? Y que el cine europeo en los 50, en los 40, en los 60 ha habido cine maravilloso. O sea, a mí me hablas de cine europeo y me das a elegir, ¿con quién te quedaría de cine europeo? Yo me quedaría con Dreyer y con Reno. Spanish Rock Shot Radio. Pero te quería comentar una cosa, Dime. Manu, que he estado viendo antes lo que has hablado antes con el crítico otro cinematográfico. Rafa. Sí, cuando le has preguntado lo de los realizadores o de cine y televisión. Sí, eso te íbamos a preguntar también, la diferencia me gustaría puntualizar ahí una cosa. Dale. Mira, a lo mejor con esto no hago amigos ni enemigos. Yo no conozco ningún director de cine que lo hayas puesto en un programa multicámara, llámalo el que quieras, Ajá. que quieras. Hablo de programa multicámara, no, Sí, no de un evento no de programas de ficción con una cámara, como unas olimpiadas o la boda o una serie de televisión sí, que grabas todos los planos, el ayudante te los coge arriba y luego ya se edita lo que sea. No conozco ningún ayudante realizador que le hayas puesto en un control multicámara y no esté perdido más que Carracuco. Incluido el señor Amenábar, incluido algunos nombres que... Bueno, es que lo que es la producción... Sin embargo, a veces sale un realizador de multicámara que no desentona en el cine. Entonces, son profesiones distintas, no tienen nada que ver. Uh-huh. O sea, la concepción es totalmente distinta. Y lo mismo que te voy a decir otra cosa, no tiene nada que ver el realizador con el ayudante de realización. Nada. Son dos, aunque la gente cuando le dices esto no dice, ¿qué está diciendo esto? Son dos profesiones distintas. No tienen nada que ver. Tú puedes ser el realizador de un programa de los libros con 2 camaritas, 3 y una entrevista y dices, soy el realizador. Sin embargo, a lo mejor es el ayudante de un programa de la gala de los premios Goya, las galas de fin de año, la boda de la infanta Elena o del príncipe, etcétera, etcétera. Que cuando el ayudante abre su cuaderno, sus anotaciones y todo, se calla todo, hasta el realizador. Entonces, ¿que tiene más peso en un evento grande el ayudante de realización que el realizador, te refieres? No tiene más peso porque el realizador es el que ha formado el equipo y el realizador es el que, al fin y al cabo, es el que firma eso. O más voz, se puede decir. No, le sigue todo el mundo al ayudante. Porque es el que ha estado con el realizador mano a mano, pie con pie, y es ahora, el que sabe claro. Y además no te olvides de que ha estado con el realizador desde el principio hasta que se entrega el programa si es grabado o hasta que se emite si en directo. Claro, y luego no es lo mismo un gran evento, que pequeñas cosas. Hombre, obviamente, que un programa de debate con 3, 4... Claro, con 4... de realización, que es lo que me gusta hablar a mí. Porque dices, ¿tú de qué formas parte? De los equipos de realización. Porque dice, yo ¿qué realizo yo? Pues mira, yo realizo una entrevista con 2 personas y 3 cámaras. ¿Y usted qué hace? No, yo soy el ayudante de realización de Fernando Navarrete, de Rafael Galán, de Pilar Miró, de no sé qué, de no sé cuántos, de Steven Spielberg o de yo qué sé, o de Martín Scorsese. Cojones. La cambia, ¿eh?
Ya, La de cosa todas cambia. formas, el proceso de producción... Soy un ignorante total, estoy intuyendo. El proceso de producción en el cine es completamente diferente al de televisión. En televisión y en Mira, directo es en el todo mucho cine, más rápido. En el cine se tiene más tiempo, entre comillas, ¿no? claro, pero en el cine hay tres figuras fundamentales junto con con el director. Vamos a ver, en el cine las figuras fundamentales es el director de fotografía y el ayudante de dirección, independientemente de los guionistas y los actores desde el punto de vista artístico. Pero si el ayudante de dirección no hace lo que tiene que hacer y y el director de fotografía no cumple para que los plazos se cumplan, la película se va a hacer puñeta. Ya. Eso es así, o sea, por eso todo el mundo podría hacer una película más o menos con cierto nivel. La segunda ya más complicada. Y la tercera, muchísimo más complicada. Y la cuarta, muchísimo más complicada. Porque si tú te sabes rodear en el cine de personas, pues hacer tu primera película, digamos que todo el mundo, no todo el mundo. Bueno, pero tienes más tiempo también, porque es la primera y generalmente te lleva más tiempo hasta que la lanzas. Luego Pero es mucho más difícil hacer la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y sobre todo, mantener el nivel de claro, calidad. pero eso yo creo que en cualquier profesión, ¿no? Mantenerse es lo complicado, ya se sabe. Rafa, volvemos a la facultad, ¿vale? Dime. ¿Acabas la facultad? ¿En qué año acabas? Pues ahora mismo, es que yo la facultad la terminé, la terminé, mira, tengo aquí el título, la terminé mucho más tarde y te cuento por qué. Yo la terminé en el año 1987, pero porque como yo no creía en la facultad... trabajando, claro. No, porque como yo no creía en la Facultad de Ciencias de la Información, porque cuando nos metimos, pues una serie de gente que éramos, digamos, un poquito más reivindicativos, o etcétera, etcétera. De hecho, queríamos cerrar la facultad cuando estaba de decano Benito y de decano de imagen el señor Baena, porque nos dimos cuenta que la Facultad de Ciencias de la Información no tuvo razón de ser. Fue un complejo que tuvieron los periodistas porque no eran universitarios. Entonces quisieron crear un centro para que el periodismo fuera universitario. Pero tú no puedes crear una facultad de Ciencias de la Información donde está publicidad, está periodismo, está imagen, sin ningún tipo de planteamiento práctico. Y de ahí tú no vas a sacar profesionales del mundo de la televisión y del mundo del cine. El antiguo sistema de las escuelas de cine, las escuelas de periodismo, las escuelas de publicidad y el Instituto de la Televisión era mucho mejor. La facultad lo único que tú puedes sacar son teóricos de la comunicación y nada más. Entonces queríamos cerrarla y no creíamos en ella. Y entonces yo aprobé las oposiciones antes de acabar la facultad, la abandoné. Y pasados los años me quedaba empresa de un catedrático que se llama Montes y dije, joder, ¿por qué no la termino? Y tenía algún tiempo más libre y la terminé. Y mientras tanto, ¿estarías trabajando o qué hacías mientras tanto? No, mira, yo te cuento. Yo de jovencito, yo trabajaba de DJ, ¿vale? ¡Qué bueno! ¿Dónde? Y entonces, ¿Dónde? pues mire, trabajé pues en discotecas de Madrid como Camino Real, Dalton, Parsifal y Tosca. ¿Y qué ponías? ¿Qué años estamos hablando? Cuenta eso. Pues tenía yo 18 añitos. Pues estaríamos hablando del 73, 74, ¿no? Todavía estaba Don Francisco allí, ¿no? ¿Y cómo que poníais? Sí. Y de hecho yo en una de las discotecas que se llamaba Dalton, que estaba en la calle General Pardiñas, cuando yo tenía la música muy alta o por la noche o las luces y tal, bajitas, porque por la noche salía la gente de la base de Torrejón, de la base americana, sí, los soldados americanos sí. y algún tipo de señorita. Sí. Y entonces solían ir allí. Y entonces pues el portero tenía una ¿Solían ir a la discoteca? Sí, por la noche. Por la noche. Y entonces el portero tenía un interruptor o una tal, que cuando llegaba la policía, que solía ir la mayoría de las veces a tomar copas, pero otras veces a encordiar. Sí. Pues entonces yo bajaba la música y subía las luces. Ajá. Oye, ¿qué pinchabas? ¿Qué ponías? Pues dependiendo del ambiente de la discoteca, había discotecas que eran
de gente muy joven que me encargaban cambiar el ambiente y ponía... Pero pues, hasta el 87 estuviste pinchando entonces. No, yo A ver, yo ¿en qué estuve año pinchando estuviste de DJ? yo estoy pinchando desde el 74 al 77, pues más o menos así. Son años muy, No, muy hasta el potentes, ¿eh? 76, perdona, del 73 al 76 más o Bueno, no menos. importa, te cogió la transición. Pero que yo ponía desde Huracán de Bob Dylan hasta Tren de Largo Recorrido de los Doobie Brothers, hasta Ese Mundo de Hombres de James Brown. Yo ponía lo que me daba la gana, ¿eh? Yo no Y tenía no tenías ningún tipo de censura ni nadie que te no, ¿Y nada. cómo se vivía en esos últimos, la segunda mitad de los 70, el ambiente de las discotecas? ¿Cómo era? Hombre, pues es que ya te digo, depende porque había discotecas que eran no exclusivamente de parejas, pero eran de parejitas que ligaban, iban allí. Luego había otros ambientes eran de gente joven porque había discotecas por la tarde. O sea, en Dalton, por ejemplo, yo tenía dos ambientes. Yo trabajaba de 7 a 10 con un ambiente totalmente joven de chavales de 18, 19, 20 años. Y a partir de las 12 que volvíamos a abrir hasta la 1 a las 2 no había nadie, y a partir de las 2 pues el tren escoba pues de todos los sitios que cerraban. Entonces, claro, el ambiente era totalmente diferente. Oye, ¿sabes? ¿había drogas en esa época? Sí. ¿Había Sí, ya? sí. ¿Qué droga? Sí, Me pero imagino que la más, marihuana, ¿no? Es lo que se manejaba, ¿o qué? más tipo hachís, Claro, etcétera. hachís y marihuana, pero ya había. Sí. Y ancetas. Había, claro, llegaba, sí, porque claro, en Norteamérica y en el Reino Sí, Unido y eso era y sobre el el 70 LSD y los y sobre el anfetaminas. 75 ya también los tripis estaban a la orden del día, ¿eh? Ajá. ¿Quién conociste Pero muy en la noche muy a la orden del ¿Quién día. conociste en la noche de Madrid que nos puedas comentar yo qué sé, del mundo vamos a llamarlo la farándula, o del mundo de la canción? Pues es que no te puedo no? comentar mucho porque esto es como cuando trabajas en un sitio, te vas a ese sitio y luego ya, pero claro, yo salía Te metes en la cabina, a las 4 de la mañana. Claro, te Y metes luego en la cabina, o tenía que ir a la facultad o tenía que hacer deporte, que en aquel tiempo corría y eso. Claro. O sea, yo conocía lo que vivía, lo que viví por allí, por lo que tal, pero tampoco te creas que eso, el mundo más diurno de lo que hemos conocido todo el mundo, lo de las movidas, lo de caminos, lo del Festival de Canito, todo ese tipo de cosas, pues sí. Oye, en el 76, ¿qué haces? ¿Qué dejas de pinchar? ¿Música? Pues en el 76, vamos a ver, sí, a finales del 76, yo creo recordar que estaba preparando unas oposiciones de televisión y yo no sé si lo compaginaba con trabajos que me salían por ahí, algunas suplencias de música, porque luego los DJs eran amiguetes y tal, Uh-huh. y alguna cocina que me saldría por ahí, pero en el 76, y estaba ya en la facultad también, entonces compaginaba cosas. Incluso también yo hice como 4 o 5 películas con la productora Lotus Film de auxiliar de producción. Ajá. ¿Qué película? Que en una de ellas coincidí con Gerardo Herrero, que él estaba de auxiliar de dirección y yo estaba de auxiliar de producción, que se llamaba Paco el Seguro. El primer papel dramático del señor Alfredo Landa, dirigida por Didier Odipin, que el director se quedó flipado porque le hicieron la prueba de imagen a Alfredo Landa, le hicieron la prueba en Cinearte. Y entonces le sentaron en un taburete, le iban cambiando las luces, le iban viendo diferentes expresiones y frases. Y el director francés se quedó alucinado. Y era un papel por el carisma pero totalmente dramático y una tragedia, ¿sabes? Por el carisma se quedó flipado. Por lo bueno que era Alfredo Landa. La presencia en cámara, claro. No la presencia, porque Alfredo Landa no tenía ninguna presencia. Bueno, ya, me imagino que si lo ves tomando copa o te lo encuentras en el supermercado, hasta tal punto que el papel de Alfredo Landa era un cristalero que su segundo trabajo era embarazar a las nodrizas, a las que en aquella época amamantaban a los niños, que
que tenían que quedar embarazadas pues, para amamantar a los niños de las señoras. Y Paco el Seguro iban a él a que las cubriera porque era muy, muy seguro dejándolas embarazadas. Iba a su propia casa y allí, pero que es un drama la película de mucho cuidado, porque luego hay un conflicto entre Patrick Dewey, no sé si te suena, un actor francés que se murió, Patrick Dewey, y Jean Bouin, actuaban los dos. Y entonces es un conflicto social de aquella época, de aquel drama social que se pasaba en aquella época por la penuria, etcétera, 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 y de las mamas de cría que alimentaban a las chicas de los señoritos. Spanish Rock Shop Radio. Yo no entré de realización en televisión española. Yo entré de operador de telecine. Ajá, sí. Y entonces mi hermano era ingeniero de telecomunicación y había sacado años antes las oposiciones en Telecine. Ves, para los que no sepan lo que es... Hijos de pintor de brocha gorda. Para los que no sepan lo que es el telecine, le podemos decir que el aparato que transforma el cine en vídeo, ¿no? Claro, la imagen fotográfica. 16:9 en 4:3. No, la imagen fotográfica en señal de vídeo. Es que en aquella época el 80% de la emisión se hacían desde el telecine, tanto la publicidad como los avances, como las películas, como las series. Entonces, y luego los telecines fueron evolucionando, incluso hoy en día se siguen utilizando telecines, pero un telecine hoy en día casi es una sala de edición, ¿sabes? Sí. Entonces yo preparé esa oposición paralelamente a otras. Justamente porque eras de las que iban a salir pero plazas. Todas las que preparabas relacionadas con, te querías meter en televisión. Sí, yo hombre, lo de auxiliar de producción o ayudante de realización o lo que fuera, no me hacía falta prepararla mucho porque yo ya me consideraba con conocimientos del tema, bueno, claro. Había que preparar una serie de cosas y tal. Pero lo del telecine, que yo era un neófito total, pues entonces, ¿qué hizo mi hermano? Pues mi hermano Fernando, que había aprobado unos años antes la oposición de ingeniero de telecomunicación, pues vino un año entero a mi casa todos los días, 2 horas, y me pegó un curso de caballo. Y entonces aprobé esas oposiciones. Que no había banco de datos, era aprobabas o no aprobabas, había 2 plazas, yo saqué la segunda y nos presentamos 200 y pico. Y ya entraste en televisión. Y ya entré en televisión. ¿Y eso fue en el 70 y algo? Eso fue en el 77. O sea, 77, un montón de años que has estado en televisión. Sí, y bueno, ahí me tiré la tira de años, porque yo hasta el año 80, 91, hasta el año 88, 89 yo no paso a realización. O sea, hasta el año 88 estás con el telecine. Sí. Ajá. Y me tiré muchos años visionando ¿Contento ahí en esa posición o ya te aburría o hacías otras cosas también? Estaba contento, estaba bien, porque mi trabajo también era ver muchas películas y hacerle un informe, tanto para emisiones, tanto de calidad como de la imagen, etcétera. Y entonces pues yo veía muchas películas, entonces estaba súper contento, ¿no? ¿Viviste? Pero yo he sido siempre rabo de inquieto y entonces pues ya a mí me pedía otra cosa. Y entonces ya cuando Telecine va a desaparecer de la emisión porque vídeo va tomando más predominio y ya se va grabando todo en vídeo. Claro. Y el vídeo no me gustaba. Digo, joder, mi operador de vídeo, ni me gusta ser operador de vídeo ni me gusta ser montador de vídeo. Entonces, pues bueno, pues a la gente de Telecine, en función de los estudios que teníamos, te van dando una serie de opciones. Uh-huh. Y como yo había trabajado con la gente de deportes en ese periodo de transición de Telecine a vídeo, pues bajaba la gente de deportes y les hacía algunos montajitos, les hacía alguna cosa, pues gente de deportes, incluido el director, decía, joder, ¿por qué no te pasa el deporte? ¿A ti que te gusta tanto el deporte? Digo, pues mira, pues creo que Telecine va a desaparecer. Pues mira, no está mal. Si me pedís, pues lo mismo acepto. Me solicitó la dirección de deportes y Emisiones encantado porque querían soltar gente a punta pala porque necesitaban reciclarlo en otros sitios. Entonces, dada la licenciatura, dada lo que me gustaba el deporte y dada... Ahí ya acabaste por fin la carrera, ¿no? Claro, dado
lo bien que se me daba montar algunas vídeos musicales de deportes, alguna cosita, pues a deportes tiro de mí y ya me fui a deporte. Cuéntanos algo, alguna anécdota, algún recuerdo de tu paso por deporte. Hombre, pues el paso por deportes, quitando esas rencillas o esas malos rollos, vamos a decir. O lo que sea, pues hombre, la experiencia es bonita porque ir a unos Juegos Olímpicos, irte a una Copa América de vela, irte al circuito de Jerez, pues es bonito, y además como te va variando continuamente lo que vas haciendo, pues vas tomando una experiencia y vas tomando un bagaje bastante bueno. ¿En el 92 luego, si estás tú haciendo deportes todavía o no? En el 92 es el último año que yo estoy en deportes, que hago lo último que yo hago sí, exactamente, la Olimpiada. Creí que estabas hablando del 90. En el 90 hago el Mundial de Italia, estoy en Italia. Ah, te vas a Italia a hacer el Mundial del 90. Sí, en el 90 estoy en la sede de Turín con un redactor y con un equipo de cámaras y de sonidos, y que era una sede de clasificación donde estaba Escocia, Suecia, Brasil y Costa Rica, creo recordar. Yo no tengo ni idea de fútbol, pero sí, yo creo que sería el único año que Escocia estuvo. Y luego en el 92 yo voy a los Juegos, hago con Enrique Garrán, el realizador, una de las sedes de voleibol, pero yo ya he pasado... Pero te haces también la presentación, el primer día de los Juegos y tal, ¿estás no, ahí no, o no? No, a mí me destinan a la sede de voleibol. Ajá, para hacer los partidos de voleibol. Sí. Pero yo ya cuando me mandan a Barcelona, yo ya me había ido de deportes y estaba porque me habían solicitado, porque yo en deportes hacía muchas promociones de deportes. Yo en deportes prácticamente cambié la forma de hacer las promociones. ¿Hasta cuándo estás en deportes? Hasta el 92. Hasta el 91. 91 y después te vas a Barcelona o... Sí, ajá. me voy a Barcelona porque el realizador de voleibol, Enrique Garrán, ya me había solicitado para que fuera con él, y te quedas y lo había hablado con los miembros del COI, etcétera, o de la RTO, y entonces cuando nos vamos a hacer a mí me liberan y me mandan allí. Spanish Rock Shot Radio. Yo esas promociones ya las empecé a hacer en deportes, y bien es cierto que yo de deportes yo me fijaba mucho en los programas de televisión americana y sobre todo de la Super Bowl, etcétera. Yo me veía mucha televisión y yo de ahí sacaba. Lo que ya te digo es que antes las promociones de deportes, partido Real Madrid-Barcelona, cogía uno, pedía la cinta de un partido anterior, buscaba un gol que duraba un minuto, metían la jugada entera y mañana o el miércoles tal, día tal, partido tal, se lo ofrecerá la televisión española a la 1. Y esa era la promoción. Entonces, cuando llego yo y otra serie de gente, empezamos a que esas promociones se empiecen a convertir casi en videoclip o en spots publicitarios. Claro. Esa era la historia. Y ahí estoy hasta que también yo echo en falta lo que es el directo, lo que es la unidad móvil, lo que es el control de realización, la multicámara, y entonces hablo con José María de Fraguas, y José María de Fraguas pues me dice, no me gusta que te vayas, pero te voy a dejar ir porque está muy contento contigo, etcétera. Y me pasan al programa Que Apostamos. Ah, ¿qué apostamos? Todavía me acuerdo de la sintonía. Hacer la prueba de exteriores. Ajá. Con el director realizador de la prueba de exteriores. Complicado esa realización. Carmelo José. Sí. Los concursos es de lo más en directo es de lo más difícil que existe de realizar en televisión. Realizarlos bien. Se me viene a la cabeza que era la televisión ya privada, creo, sí. El juego de la Oca, por ejemplo, también sería ese tipo de programa complicado, ¿no? Como el Que Apostamos, ¿no? Yo creo que de todos los que yo he visto, posiblemente el más complicado haya sido el Que Apostamos. Sí. Que se lo dirigía el italiano Francesco Bocherman. Pero Que Apostamos, tanto el programa que se hacía en la carpa como el de exteriores, porque el de exteriores era bastante complicado porque era todo muy rápido. ¿Y tú estabas de ayudante o de realizador ahí? No, yo estaba de ayudante de Carmelo José Barrera. Ajá. Pero luego al año siguiente pusieron otro realizador de exteriores, pero lo dejó y me dejaron a mí de exteriores y realicé 2 o 3 pruebas hasta
hasta que ocurrió una de las mayores cagadas, por no decir la mayor que ha pasado en mi vida, y entonces pues dejé de hacerlo. ¿Y a dónde vas? Porque hemos ido de deporte al que apostamos, ya me tienen... A mí me gusta Pues de seguir la línea. ahí ya me empiezo a hacer en programas, todo tipo de programas. Ya empiezo a trabajar con los grandes realizadores, ya te he dicho, como Lorenzo Zaragoza, como Rafa Galán, como José Esteban Pérez, con muchos, con Hernández Batalla. Empiezo a trabajar ¿En qué programas estás? pues yo casi acabo de decirte antes en cuáles no estaba. Porque eventos todos, es decir, festivales de cine, desfiles de año, Telepasión, concursos. Hay varios eventos que me gustaría comentar contigo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, me gustaría también que hablásemos de la figura de Pilar Miró y de tu trabajo Hombre, pues, junto a ella, me gustaría. Pilar Pino para mí es una figura fundamental dentro de mi profesión. O sea, al principio yo no la valoraba, pero con el tiempo terminas valorándola, porque la figura de Pilar, si la hablas desde el punto de vista de realización pura y dura, pues aunque era una buena realizadora, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que había realizadores mejores que ella. Pero desde el punto de vista, sumando la dirección y sabiendo lo que quiere, cómo lo quiere y la forma de conseguirlo, era fantástico. Spanish Rock Shop Radio. ¿Cómo fue esa boda, el trabajo, ¿no? Y si quieres contar alguna anécdota. Pues mira, si de trabajo, yo te puedo decir que yo salía de la habitación de Pilar a las 4 de la mañana y a las 8 estaba en la unidad. ¿Salías a las 4 de la mañana y a las 8? A las 8 de la mañana estaba en la unidad. Muy bien. Ajá. O sea, con eso te digo todo. No te digo que este fuera el trabajo de todos, porque no era así, ni muchísimo menos. Pero la gente de la llegada a ella de realización, etcétera, etcétera, pues no nos quedaba de eso, porque teníamos que estar desde que estaban preparados prácticamente todos los ensayos y todas las pruebas técnicas, hasta después, junto con Fernando Navarrete Hijo, que era la otra persona con la que estaba Pilar Miró, pues salíamos con ella de rematar las cosas en el centro. ¿Cuánta gente, cuántos trabajadores, cuánto equipo profesional llevó esa boda? Personas no te lo puedo decir. Si me hablas a nivel más de o cámaras, menos, qué sé yo. No te lo podría decir, porque hay muchas, porque además en la boda no estaba solamente lo que era la realización del evento, es que la parrilla se llevó allí. Porque la parrilla en la unidad móvil de al lado, la unidad móvil de informativos donde se hacían los telediarios, estaba María Antonia Iglesias. Entonces, y luego habían también espectáculos de fuegos artificiales, de caballos y tal. Entonces, había muchas áreas de enlaces, de tal, de vídeo. Yo te puedo decir que dentro de la catedral, había 29 señales de cámara. 29 cámaras en la catedral. Sí, en esa época. 29 señales de cámara en la catedral. Y luego estaban lo que se llaman los recorridos, que estaba el recorrido 1, el recorrido 2 y quiero recordar el recorrido 3, Iglesia del Salvador, que cada uno de los recorridos lo hacía con 12 o 13 cámaras, uno de los realizadores de los telediarios, que nos entregaban a nosotros la señal y nosotros la pinchábamos en la unidad. ¿Y qué equipo de realización? ¿Cuántos erais? Pues comparados con lo que hubo luego en la boda del príncipe y en Barcelona, para reírse. Y parece ser que fue la que mejor salió. Pues mira, estaban 2 mezcladores, lo que es un mixer. Ajá. Estaba Fernando Navarrete en la unidad con ella de control. Y nada más. Y luego los operadores de vídeo. Y ella. Y a mí, lo que me encargó Pilar Miró fue que durante los ensayos se hiciera de regidor, porque no se fiaba absolutamente de nadie. Y los regidores se cabrearon todos conmigo. Y yo dije, pero Pilar, ¿que tienes que mandar a un regidor? No, tú te vas a encargar de los ensayos del regidor y durante el directo vas a hacer una realización paralela, porque yo tengo que hacer una realización institucional y tú te vas a dedicar a pinchar los planos que yo no puedo pinchar institucionalmente, porque había que alimentar a múltiples televisiones privadas pues para el mondongo. Claro. Y ahí sí que te puedo contar una anécdota. Dale. Bestial. Dale a esa bestialidad. Cuando acabó el evento,
Uh-huh. Yo tenía una unidad móvil aparte, ¿no? Que estaba con un operador que ahora también es realizador, que se llama Javier. Y estábamos allí nosotros, pues masterizando y realizando para meter a los vídeos, pues todos los planos que Pilar no podía meter, pues como el niño pisando los cables, o el gesto que ya no lo grabó y que se le escapó del padre cuando se extraña de que no le pida permiso a Elena, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas esas realizaciones las iba yo pinchando para luego meterlos en las sucesivas ediciones o abastecer a la televisión. Y entonces cuando terminó el evento, el segundo de Mario Antonio Iglesias, no sé si decir el nombre o no. De ti depende, Rafa. Bueno, sí, creo que se llama Rafael Ortega. Ajá. Viene absolutamente desencajado, entra en la unidad y dice: ¿cómo habéis grabado aquí la señal? ¿Cómo habéis grabado aquí la señal? Pues coño, ¿cómo hemos grabado la señal? Pues los sonidos separados por una pista. Carmen, creo que era Carmen Sastre, la presentadora, y Manuel Lombao. Y por otro el sonido internacional. Júramelo. Coño, pero joder, ¿cómo lo vamos a grabar? Pues como que hay que grabarlo, los sonidos, los comentaristas por un lado y la sonido internacional por otro. Entonces empieza a comprobarlo y en los 4 vídeos que nosotros teníamos grabando, efectivamente, así estaba. ¿Qué es lo que había pasado? Que en la Caracola, que había más de 60 vídeos de todo Sevilla, grabando para todas las televisiones del mundo y españolas, no habían separado las pistas y se había grabado el sonido internacional con las voces de Manolo Lombao y de Carmen Enríquez. Toda la noche repicando para abastecer las televisiones. Oye, ¿y algo que no se viera y que nos puedas desvelar? ¿O algo que no viéramos o que no se viera? Hombre, ni se haya pues visto? algo que no vieras, pues la famosa discusión de Pilar Miró con el arzobispo. Esa fue de órdago la gorda, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Porque Pilar tenía autorización de la Casa Real, pues de hacer ciertas cosas y tal, ¿no? Entonces, pues se metieron cabezas calientes por los altares, por sitios bastante estratégicos, etc. Entonces, cuando llegó el arzobispo, pues entonces se puso a hablar con Pilar y sin levantar la voz el uno y la otra, nada de nada. Pues se cantaron las 40 el uno al otro, de que se estaba convirtiendo la catedral en una casa de no sé qué, que ya hablaría con la familia real. Bueno, una discusión bastante buena. Pero Pilar Miró aguantó el tipo, pero perfectamente. Pero vamos, es que era para verlo. Y entonces, aprovechando que vino uno de sonido a preguntarle una cosa, pues entonces yo me cogí y la separé. Sí, mire, un momentito, que tenemos que ver una cosa. Y me la llevé por detrás del altar, y según me entra en el altar, 2 lagrimones que la caía por la cara. Claro, ¿Cómo encima Pilar, del estrés de todo el trabajo. Pilar llorando? Pero lo mismo que entró por un lado por la parte de atrás del altar y salió por el otro, según salía por el otro, los lagrimones habían desaparecido y ya se puso a dar órdenes en plan Pilar Miró. Se metió otra vez en su rol. Y todo el mundo, pues eso. Esa fue buena. ¿Qué fue mejor? Si podemos, a lo mejor tenemos que entrecomillar mejor. ¿Cómo vistes mejor? ¿La boda del hoy rey o la boda de la infanta? Respecto a las diferencias de la boda con lo del príncipe, pues mira, Javier Montemayor en esa época posiblemente fuera el realizador más preparado de todos los que había en televisión española. Pero como dije en ese momento, le faltaba un pozo de cierto tipo de transmisiones y de cierto tipo de programas para intentar captar lo que Pilar captó de esa película cinematográfica que fue La boda de ese. Diciéndote que era el mejor realizador que había en ese momento en la televisión española. Pero le faltaba ese pozo que fue por lo que a mí casi me crucificaron. Pero bueno, lo he dicho y lo mantengo. ¿En ninguna de las 2 bodas tuvisteis ningún tipo de presión? ¿Os dejaron trabajar como queríais? ¿O teníais presiones? Oye, mira, no saca esto, tened cuidado con esto. De eso, joder, es que nadie se lo va a creer. Yo es que eso nunca lo he sentido. Yo ese tipo de presión jamás la he sentido.
Ya. Hombre, estamos hablando de la familia real, por eso te pregunto, ¿no? Claro, pero eso, sí, lo que pasa es que esos contactos eran, vamos, yo cuando estaba en la familia real y Pilar Miró, nosotros no teníamos contacto con ellos, ¿sabes? No, pero te podrían venir de arriba. Oye, mira, esto no hacerlo, esto no sacarlo, Pero esto eso, no. pero eso se lo callaba Pilar, Pilar sabía perfectamente lo que tenía que hacer y lo comunicaba, etcétera, etcétera. Vale, Claro, ahí vale. nosotros nunca nos sentimos, ni teníamos a nadie en la unidad móvil detrás, viendo a ver qué se hacía o qué se dejaba de hacer. Bien, En bien. ese Trabajasteis aspecto, con... sí, pero vamos, yo creo que eso no ha ocurrido en algún programa. A lo mejor en los telediarios de unas épocas y de otras, sí, ¿sabes? Pero en el resto del programa, yo sinceramente te lo digo, que yo no he sentido nunca ese tipo de presión. Rafa, voy a dar un salto en tu carrera y porque han sido ¿cuántos años? ¿30 y cuántos? Que soy, tú lo Pues sabrás. entré en el 77 y me prejubilé en el 2007, creo que fue. Te dan el premio Talento, la Academia de Televisión. ¿En qué año fue eso? Recuérdamelo. Eso ha sido en el 2014. Por eso te digo, o te iba a comentar. Sí, Después de eso... tantos años, te dan ese premio por decir, es que se lo tenemos que dar, porque No. porque han sido muchos años de mucho esfuerzo, No. Es que la Academia y el Premio Talento no tiene no funciona así. A O sea, ver, los premios talentos son los premios talentos que, digamos, que se saca de la manga el Ignacio Salas, uno de los presidentes de la Academia. ¿Te acuerdas de Ignacio Salas? Sí. Y sí. entonces, esos premios son unos premios muy parecidos a lo que tiene la escuela de la Academia del Cine aquí en España y los Oscar en Hollywood o donde quiera. Es decir, existen unos premios para las personas detrás de las cámaras que no son jefe de equipo, con lo cual nunca van a poder optar a un Oscar a la mejor fotografía, al mejor maquillaje y caracterización, o al mejor guión, o a la mejor dirección, o a la mejor producción. Y entonces es para aquellos profesionales detrás de las cámaras. Entonces, pues al ayudante de realización, a un cámara, a un peluquero, a un montador, los que están detrás, a un gruista, a alguien de decorados o de etcétera, etcétera. Entonces se inventan este tipo de premios para y se van proponiendo nombres y los académicos los van votando y todos los años más o menos salen 10, 12, 13 o 14, ¿vale? Pero con el tiempo este premio, pues, yo creo que se ha desvirtuado un poco porque ahora lo quieren mucha gente y la mayoría de los años, si te fijas, pues la mayoría son altos gerifaltes, directores de no sé qué, directores de no sé cuánto, etcétera, etcétera. Cuando yo considero que el espíritu era el que había al principio, que era el entregar a la gente que está detrás de las cámaras. Para que te hagas una idea, el año que a mí me dan el premio Talento, pues fíjate, se lo dan nada, a César 4 años, ¿sí? Sí, en el 14 se lo dan a César Gil Covarrubias, que es profesor de universidad, productor ejecutivo de muchísimos años en televisión española, a Condorcet da Silva, el consultor de recursos humanos de A3 Media, a Paco Bello, escenógrafo de televisión, un histórico de televisión, a Rafael Gómez de Marco, que soy yo, primer ayudante de realización y realizador, a Chelo Montesinos, productor ejecutivo de Cuarzo Producciones y directora del programa de Ana Rosa, a Lourdes Pascual, directora de Valtierra Producciones, a Ángel Martín Vizcaíno, director entonces de Telemadrid, a Monse Claros, productora ejecutiva y directora de programas en G-Music, a Pilar Nadal, guionista, productora ejecutiva de Globo Media, a Javier Caballer, el inventor, uno de los productores de televisión española con más imaginación y más creativos que ha habido nunca, el inventor de Telepasión, y entre otros, de Rosa Vilas, directora de Televisión Galicia, Jesús Martín, ingeniero y fue director de Televisión Española con Pilar Miló, y César González Antón, el director de informativos de La Sexta. Ajá. Tú dime, de todos esos, apenas el único Sobilla soy yo. Además te coge prejubilado. Y ya, sí, me pide prejubilado. Pero que yo creo que se está desvirtuando el premio porque era para aquellos profesionales detrás. Pero en fin, bueno, digamos que va derivando en esto. Vale, bien. Entonces te decía que la fórmula no era esa. La fórmula es que en el premio Talento o te presentan o te presentas.
Y entonces, si te presentas o no te presentas, pues te hacen un informe de lo que es tu vida, te avalan académicos, etcétera, 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 se reúne la junta y de los que más avales tienen o de los que más tal, pues hacen los nombramientos. Y entonces ese año, pues parece ser que yo estaba entre las personas que más habían avalado para recibir ese premio. ¿Y cómo lo recibes? Personalmente, Pues me refiero. No, hacen una especie de ceremonia de No, gala. no, tú personalmente, ¿cómo te No, sientas? pues yo lo recibo con una satisfacción enorme, porque mi salida de televisión fue muy traumática y con muchas heridas. Ten en cuenta que Este es uno de los del famoso ERE, ¿no? ya no solamente por eso, sino que es que para que te hagas una idea, yo he aprobado todas las oposiciones de realizador que me ha presentado. Lo que pasa es que si había 4 plazas, yo estaba el 6, si había 12 estaba el 15 y si había 7, pero bueno, que en 30 años ha habido 3, no tengas tú que ha habido 200. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y en la última, para que te hagas una idea, nos presentamos 200. Pasamos al práctico 50. El práctico lo aprobamos 25. Había 12 plazas. Yo no sé si estaba el 15 o el 16. Yo ya no quería realizar porque yo estaba muy combativo con la empresa. Y yo, ciertos ayudantes nos habíamos puesto un poco en guerra, yo estaba muy combativo y lo que habían hecho realizadores y productores a gente que estaba en los centros territoriales, en informativos, en deportes, por ahí, que ni habían aprobado el examen ni nada de nada, simplemente que en esas áreas había un plus que se llamaba de no sé qué, y por un pacto con los sindicatos, bueno, les hicieron la categoría. Entonces, de ese examen, que aprobamos 25, yo estaba el 17, creo que había 12 plazas. Una vez que me convencen de que realice, que yo no quería realizar, estoy sustituyendo a la realizadora de Saber Vivir, y tenía que hacer 2 programas, el directo y uno grabado para el verano. Y según me estoy tomando un café, había terminado el directo y estaba esperando para hacer el segundo, me vienen unos compañeros, Rafa, que nos han hecho realizadores. Y digo, joder, qué bien, sí, han ampliado plaza a los 25. Y tal. Nunca habían ampliado plaza en 30 años en televisión. Joder, qué bien. Y digo, joder, qué bien, me voy a jubilar de realizador. Claro. Dice, no, tú no. Dice, no, tú no. Y digo, ¿por qué no? Pues porque estás en el ERE. Y digo, no, joder. Imagínate, vete al control, realiza otro programa grabado, directo, pero grabado, porque era para el verano, con este ánimo. Sabiendo que te van a echar. No. O que te vas a ir. No solamente que me voy a ir, sino que habiendo hecho realizador a los 25 que habían aprobado, claro, no. Claro. A mí no me hacen realizador porque estoy en el ERE, que no le suponía ningún esfuerzo, porque mi nivel económico de ayudante coincidía con los niveles económicos más bajos de realizador. Es decir, que era pasar simplemente de casilla. Te pregunto lo que le pregunté a Camino, de quién eligió a esos 2.000, cerca de 2.500, ¿fuisteis o algo así? O no, sí, ¿no? Bueno, pues ahí hay mucho, no sé. Manu, ahí hay mucha, Manu, ahí hay mucha hipocresía. Ahí hay mucha hipocresía. Se fue la gente que quiso, porque la gente pensaba que de fuera de la televisión podría tener otras opciones, hacer otras cosas y tal. ¿Pero tú te fuiste queriendo o sin querer? ¿Tú te fuiste porque quisiste? Entramos en terrenos peligrosos. Claro, no, es que me estás diciendo... Te lo cuento. Claro, me estás diciendo que se fue la gente que quiso y digo, bueno, entonces tú te fuiste. Pues te lo voy a contar. Una vez que terminé el programa ese de Saber Vivir, me fui como un zombie y iba hacia el comedor de Televisión Española. Sí, sin saber qué coño así está pasando. Como un zombie derrotado, o como un toro que le habían pegado la estocada y iba derrotando en el burladero. Claro. ¿Vale? Y según subo las escaleras al comedor veo comisiones sobre la UGT, aplica los sindicatos. Y según entro, cojo y empiezo a tirar todos los ordenadores y a volcar toda la mesa de los sindicatos. Te entra la ira, el arrebato, sí. Y automáticamente, no, lo estaba haciendo muy claramente. Y automáticamente me fui al gabinete médico y dije que tenía una crisis de ansiedad.
Vinieron todos detrás, seguridad y tal, los médicos, dejarle en paz, dejarle en paz, dejarle en paz. No volví a trabajar más para la televisión española. Ese día fue el último que estuviste ahí. Sí. Y entonces, todos los meses, porque me habían dado la baja por ansiedad, Sí. todos los meses me llamaba de la dirección de personal y mi directora de realización y producción. Rafa, ¿cómo estás? No sé, pues nada, sigo asistiendo al psicólogo y tal. ¿Y cómo está? Bueno, pues no sé, mira, oye, te cuento, es que se ha producido una baja en el ERE. ¿Te quieres ir este mes? Pues yo creo que no estoy preparado para irme, porque todavía tal. O sea, tú estabas de baja, pero no te habías ido. No me había ido. Vale. Porque la gente se iba yendo tranquilamente, mes a mes, unos meses iban unos, otros meses otros, y yo no sé cuándo me Pero tocaría. no hay gente que le dijeron, sí, es que te tienes que ir. Y lo forzaron. Eso es lo que cuenta la gente. Bueno, total, que yo estuve así 6 meses. Y en el mes de diciembre de ese año me volvieron a llamar. Y estaba yo con mi hermano y con mi mujer. Y entonces me dijeron, bueno, Rafa, mira, hay otra vacante en el ERE, ¿te quieres ir? ¿Cómo estás? Y entonces mi hermano y mi mujer me dijeron, Rafa, corta, desconecta. Y dije, vale, hasta aquí se acaba la historia. Que sí, que me voy. ¿Cuándo me voy? Ah, pues venga, entonces te vas al mes que viene. Te apuntamos en la lista de los que se van el mes que viene. De lo del ERE, el 99% se han ido porque les ha dado la gana. ¿Vale? Uno porque trabajaban en Televisión Española como quien trabajaba en el Banco Popular o en el restaurante tal o en el Corte Inglés. Otros porque tenían otros intereses, aparte de ya habían cumplido sus aspiraciones o su Televisión Española y les gustaba por lo que fuera. Navegar, tener un restaurante, escribir libros, ser profesor, lo que sea. Y otros porque pensaban que ellos eran los mejores, los más guay del Paraguay y que cuando se fueran de la televisión se les iban a rifar. Cosa que no ocurrió. ¿Entiendes? Sí, porque en televisión española han estado los mejores, mucho malo y mucho mediocre. Spanish Rock Shot Radio. Oye, y muchos compañeros que me han llegado me ha llegado oído, ¿no? Compañeros tuyos que después del ERE han caído en depresiones grandes y sí, muchos. Y a mí me ha faltado el canto un duro. Sí. Eso totalmente. Eso es me totalmente choca razonable. que uno se vaya porque quiere y por otro lado le entre una depresión de caballo. Porque no sabían lo que dejaban. Porque tú, cuando tú trabajas en Televisión Española y dependiendo de las horas que trabajas, si te gusta tu trabajo y aunque no te guste, oye, viajas a sitios que normalmente no puedes viajar. Estás en hoteles que normalmente te cuesta mucho estar. Estás en eventos que normalmente la mayoría de la gente no puede estar. Conoces a personalidades que la mayoría de la gente no conoce estar. El trabajo si te gusta, pues como me pasaba a mí, que me podía tirar 16 horas. Claro, hay gente que era apasionada, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, todo eso que se pierde, el trabajar en Televisión Española, ahora no, pero durante muchos años era la hostia. Era que trabajo en Televisión Española. Era un plus añadido no sé, en fin, entonces, y sobre todo fuera de Madrid y tal. Y entonces, cuando pierdes todo eso, y además ves que, porque cuando a nosotros nos mandan en el ERE, a nosotros nos hacen una planificación de lo que vas a ir ganando poco a poco hasta el año en que te vas a jubilar, que habían hecho una previsión del 3%, de subida anual del 3%, que era lo que ocurría normalmente. Uh-huh. Entonces, cuando tú te ibas a jubilar, decías, joder, pues yo me voy a jubilar con tanto. ¿Qué pasó? Que desde el primer año prácticamente del ERE se congelaron y no se volvió a subir. Entonces hemos estado 12 o 14 años con el mismo sueldo. Claro. Y eso aparte de la que gente perdiste eso, no sé, el 70 y pico % del salario os daban, ¿no? O algo así, con el ERE, os ofrecieron. Sí, claro, sí, pero bueno, pero tú contabas con esa subida del 3%, tal, y eso. Entonces, las depresiones luego han pasado por eso, porque joder, ¿tú te crees que la gente oye, no te digo yo que no haya habido casos, y yo conozco alguno, que le han dicho, oye, si no te vas, dejar de ser jefe o dejar de ser esto y otro, y los que están aquí van a pasar. Y entonces dice, joder, pues para esto no me convence. Pero ¿tú crees que es normal que un tío que está acostumbrado, sobre todo la gente de transmisiones, de PEL, de informativos, de tal, a cobrar dietas, kilometrajes, viajar, etcétera,
¿Van a perder así el chollo así como así? Ujú. Lo que pasa es que la gente hizo sus cálculos mal. No te digo yo como gente que ya está en las narices. Digo otra gente que diría, bueno, yo con esto que me va a quedar y con el restaurante que tengo o lo que haya comprado en mi vida, lo que sea de tal, pues nada, me dedico a lo que realmente me gusta, que es hacer joyas o hacer tal. Sí, cada y tal. uno. Pero luego en la llantina de la gente y tal, yo te digo a ti que el 90% se fue porque le dio la gana. Nos queda tanto que hablar, me gustaría hablar de los Goya, de tu experiencia. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, porque si no te voy a dar el coñazo. Yo quiero que de vez en cuando yo te llame y participes. Puede ser, ¿es posible o no? Vamos a intentarlo, ya te dije que yo ahora estoy dedicado Ya un cuerpo y alma. está con tu nieto, pero bueno, cuando a ti te venga bien, el día de la semana que te venga bien, y hablamos de televisión, de cómo nos han quedado muchas cosas, cómo está cómo ves la televisión ahora, miles de ¿Te refieres cosas. ¿Te refieres a la televisión en general o a televisión española? Podemos hablar de muchas cosas. En general, posiblemente podemos coincidir y yo no tengo ni idea de lo que hay detrás. En general, está peor la que generalidad que está ocurriendo se puede aplicar a televisión española, a Telecinco, Antena 3 y a todos. Bueno, Telecinco hablo del punto de debe vista, ser un desastre. no hablo ni de política ni de información. No, de calidad de producto, ¿no? Del producto y de cómo se están confundiendo los términos y los formatos, a veces intencionadamente, a veces por ignorancia. Y escucha, sí, lo dejamos para la semana que viene, ¿no? Como tú quieras, Manu. No, cuando tú puedas. Vale, pues me llamas y Claro me dices, que ¿puedes sí, estar claro. día? Y ya, Pero y ya no lo tengo vamos más viendo. remedio que hacerte la pregunta del tema de la semana. ¿Tú crees que somos más egoístas que altruistas en general, Yo creo que el ser somos humano? yo cada vez creo menos en la especie humana y creo que somos más egoístas. Pero como te ha dicho tu anterior interviniente, quiero creer que todavía hay posibilidades. Y yo, como creo en eso, cada muy poquito tiempo me veo una película que es mi película favorita. No es que sea una gran película, no es que sea una obra de arte de la cinematografía y tal, pero la tengo un tanto cariño, me lo paso tan bien, me libera de tanto, ¿Cuál? que cada poco tiempo. Harold y Maude. Ajá. Harold, ¿no la conoces? No, me he quedado, te iba a decir, ajá, Bueno, me iba a hacer eso el enterado, pero me he quedado. Es una película de los años 70 con toda la banda de Cat Stevens, del Cat Stevens bueno. Ajá, sí, el Cat Stevens de los 70, ese sí lo conozco. El Cat Stevens 70, protagonizada por Ruth Gordon, la viejecita de La Semilla del Diablo, ¿te acuerdas? Sí, La Semilla del Diablo, sí, claro. Bueno, pues es una de las historias más refrescantes, de una historia mayor maravillosa, entre un chaval de 17 años y una señora de 80. La cosa dura un poquito, pero la señora de 80 cómo le enseña a vivir, a gozar y a disfrutar del momento que nos queda en esta tierra. ¿Y la peli, el título? Harold, el nombre Harold, que es el chico, sí. Y Maud, o sea, Maud, que es M-A-U-E-D, Maud, que es ella, y el director es Paul Ashby. Pues nada, me lo apunto y el director de fotografía. Y el director de fotografía creo recordar que es Laszlo Kubas. Y te pone las pilas esa peli. Te vienes arriba. Con la música de Cat Stevens y con la película. Mira, te hago una hipnosis. Es un niño millonario, pero que no tiene ningún aliciente en la vida. Su madre lo único que quiere es casarle para que le dé hijos, y él no tiene ningún aliciente en la vida. Pero coincide en uno de sus alicientes, que es ir a los cementerios y ver destruir casas cuando llegan las máquinas de construcción, etcétera, etcétera. Y en una de estas conoce a esta viejecita, y que tiene esa misma afición, pero desde el punto de vista positivo, no desde su punto de vista tristón y decaído. La otra lo ve desde otros puntos más positivos, y entonces le empieza a alegría, la vida, que hay que disfrutar lo que queda aquí y no hacer mal a la gente.
Rafa, Núñez. que tenemos que hablar de muchas cosas. Vamos a ir dejando para las semanas que vienen. Venga, un Muchas abrazo, gracias. Manu. Un placer. Muchas gracias, ¿vale? Venga, hasta luego. Buenas tardes.